Pues vamos a empezar. Todas las normas jurídicas, su creación obedece a un momento histórico determinado. Se realizan para regular ciertas conductas que se van dando, ¿sí? La característica del derecho ultraterrestre y sus normas viene de un conflicto que comienza en 1945. Por la imagen, ¿quién me podría decir qué fue ese conflicto? La Guerra Fría, exacto. Bueno, la Guerra Fría comienza justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU se crea y se empieza a dar el boom de la legislación internacional y la creación de organismos internacionales que unifican las normas para la aplicación alrededor de los que suscriben en la ONU, que sois la mayoría de países de la Tierra, ¿no? Bueno, ¿qué fue la Guerra Fría? Como comentamos, comienza justo al término de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto es entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos y la URSS. Empiezan a competir para ver cuál es la potencia más fuerte, ¿sí? Entonces, se empieza a derivar ciertos conflictos y una de esas, da el nacimiento a la carrera espacial, ¿sí? La carrera espacial, pues yo supongo que saben un poco de eso, pero la carrera espacial inicia con la celebración del año geofísico internacional en 1957 y iba a terminar en 1958. En el marco de esta celebración del año geofísico internacional se hace el primer lanzamiento del primer objeto que llega al espacio que hace el ser humano. ¿Cuál fue ese objeto? El Sputnik primero. ¿Y quién lo lanzó? La Unión Soviética. Rusia es, digamos, el heredero histórico de la Unión Soviética. Quien hace el lanzamiento es la Unión Soviética, pues la contraparte de Estados Unidos. Estados Unidos había anunciado su intención de utilizar el año geofísico internacional para hacer el primer lanzamiento, pero la Unión Soviética se adelanta y en ese marco la Unión Soviética había dicho que cualquier lanzamiento iba a ser considerado la invasión de su soberanía del espacio aéreo ultraterrestre. Entonces, los papeles se invierten, la Unión Soviética gana este primer paso con el Sputnik primero. ¿Y qué creen? Pues Estados Unidos se manifiesta en contra de ese lanzamiento y lo considera una invasión a su soberanía. Pero este conflicto no fue más allá porque los países que integraron la celebración del año geofísico internacional ya habían dado su anuencia, entonces ya habían dicho que sí, entonces ya no pasó a mayores y con este primer paso se empieza a desarrollar la carrera espacial. Entonces, es algo nuevo para el ser humano. No existían normas que regularan el espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Pues porque hasta 1957 no se había podido crear el medio para hacer el uso y aprovechar ese espacio material. Aquí se empieza la preocupación en el medio internacional de, ya lanzaron, siguen haciendo lanzamientos, hay planes para expandir estas experiencias. ¿Qué va a pasar? ¿El espacio va a ser de la Unión Soviética? Si llega Estados Unidos a la Luna, como lo habían anunciado, que al final lo logran, de la Luna a Estados Unidos, entonces la comunidad internacional, aprovechando el boom de esto que les comento, de la creación de Naciones Unidas y de muchos organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional, aprovechan y empiezan a trabajar en el marco jurídico que compone el derecho ultraterrestre. Este es un poco limitado, desde hace tiempo no se actualiza, ahorita lo veremos, pero esto se compone principalmente de 5 tratados internacionales, 5 principios generales aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas y 3 conferencias dedicadas a la exploración espacial. ¿Alguna vez han escuchado mencionar alguno de estos instrumentos de casualidad? ¿No? Pues vamos a ver. Muy bien.
bueno, si a ustedes les interesa un poco más, esta es la portada de una compilación que hace Naciones Unidas del marco jurídico del derecho ultraterrestre. Contiene pues los tratados y los principios, por si buscan verificarlo, está en línea. El tratado marco que regula las actividades espaciales es el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes. Como pueden ver, es un nombre muy largo, cuestión que se va a repetir a lo largo de los 5 tratados y de los 5 principios. El marco jurídico quiero que sepan que es un poco somero, porque hay que partir de la idea de que esta rama del derecho es sumamente nueva. El primer esfuerzo que se hace por regular estas actividades nace en 1967. 10 años después de que se había lanzado el Sputnik primero. Una década después, pues ya se habían hecho cientos de lanzamientos, ¿no? Entonces, tal vez fue muy tarde el regularlo, pero también hay que tener en cuenta que es una disciplina nueva. Es como si ahorita naciera el derecho de internet, ¿no? O el derecho de Facebook o de las aplicaciones, ¿no? Que hemos visto en las noticias que van creando a veces problemas y no hay cómo solucionarlos. ¿Por qué? Porque no tenemos una norma expresamente aplicable. Tendríamos que aplicarlo por analogía, una disposición que se parece a un hecho que, sí. ¿Tienes una pregunta? Que se parece. Si tienen alguna duda, comentario o algo, podemos parar y platicar un poco sobre eso. Como les decía, el primer esfuerzo nace en 1967 con este tratado. Antes de seguir, les comento, esto es el marco jurídico del derecho ultraterrestre, pero ¿qué pasa con el derecho aéreo? ¿Alguien de ustedes aquí me podría decir dónde termina el espacio aéreo y dónde comienza el ultraterrestre? ¿Por qué? ¿Por qué no saben? ¿Por qué no hay un límite? Exacto. ¿O por qué no podríamos delimitarlo? Pues alguna de las razones es que variaría dependiendo de nuestra posición en el globo. Pues bueno, imaginemos una esfera. Si yo me paro en el polo, pues mi distancia, digamos, termina el espacio aéreo en 100 kilómetros hacia arriba a nivel del mar. Bueno, pues si yo me paro en el polo norte, esa distancia va a ser diferente si yo me paro en el ecuador, ¿no? Por la misma, forma de la Tierra. Entonces, pues hay ahí un conflicto de no poder determinar dónde empieza y dónde acaba uno con otro, porque aprovechando, este marco jurídico se basa en un principio de cosa común para toda la humanidad, un principio de no soberanía, es decir, como lo veremos a continuación, los países no pueden decir, yo ya llegué a la luna, en el caso de Estados Unidos de 1969, yo ya llegué a la luna, pues ya es mía, ¿no? El espacio se regula por ese principio de no soberanía, cuestión contraria con en el derecho aéreo. El derecho aéreo se rige por el principio de soberanía. Los estados subyacentes, es decir, los estados de abajo, pueden determinar si ciertos espacios, por ejemplo Los Pinos, ¿no? Que no pasen aviones por ahí por cuestiones de seguridad nacional, demás. Ellos pueden determinar los espacios donde puede circular o no. Se matriculan las naves y en fin, es un proceso para el derecho aéreo, en específico el civil, donde no entran naves del Estado, distinto a este. Entonces, ¿cuándo podríamos aplicar una y cuándo podríamos aplicar otra? Bueno, podríamos decir, bueno, es que un cohete que va directo a la Estación Espacial Internacional es evidente que es de derecho ultraterrestre, ¿no? Al final va a salir de la Tierra y se va a acoplar a la Estación Espacial Internacional que está fuera de la Tierra. Entonces, digamos, es fácil determinar el marco jurídico que vamos a aplicar. Pero, por ejemplo, una nave suborbital que no llega a salir de la órbita terrestre, pero tampoco se queda como los aviones comerciales, se eleva un poco más, queda entre ambos. Entonces, ¿qué legislación vamos a aplicar? Porque es sumamente distinto, empezando porque se regula por principios contrarios, soberanía y no soberanía. ¿Qué aplicaríamos?
¿cómo determinaríamos dónde empieza y dónde termina el espacio aéreo y el terrestre? ¿No? Entonces son cuestiones que van surgiendo. Como comentaron en la presentación, yo realicé mi tesis sobre turismo suborbital, entonces esa es una de las cuestiones que surge. Es algo nuevo, no se ha implementado, pero las compañías están insistentes, ¿no? Y tarde o temprano lo lograrán, pero ¿cuál vamos a aplicar? Ahorita veremos más adelante. La autoridad pertinente para estudiar y analizar estos temas tiene dos subcomisiones. Una de ellas es la de jurídico, y ellos tienen encargados de delimitar y definir el espacio ultraterrestre. A 50 años de su creación no se ha podido determinar, y tenemos la urgencia de estos vuelos suborbitales, que bueno, hay algunos que ya se han realizado. Por ejemplo, el primer vuelo de la carrera espacial que logra Estados Unidos se clasificó como suborbital. ¿Por qué? Pues no sale de la órbita terrestre, entonces se clasifica en eso. Esas son unas de las problemáticas que van surgiendo entre unas y otras. Entonces vamos a seguir viendo este primer tratado base, ¿no? La utilización de espacio ultraterrestre debe hacerse en provecho de todos los países. Como comentamos, es una cosa común, es un bien de la humanidad. La exploración, utilización y exploración está abierta a todos los estados. Quiere decir, quien tenga dinero podría salir al espacio, podrían recopilar muestras, porque los cuerpos celestes no son apropiables en sí, no pueden llegar a la luna y decir la luna es mía, pero para cuestiones de investigación y demás pueden tomar muestras. Ese sí podría caer en el supuesto de apropiación de un estado. Pero aquí vemos un problema. ¿Cuántas veces nuestro país ha mandado misiones a la Estación Espacial Internacional o al espacio? ¿O cuántos satélites ha colocado en órbita? ¿No? En realidad, yo la información que tengo es que solo ha colocado uno, y los públicos. Los demás son privados, por ejemplo los de Telcel y demás. Pero en el caso de nuestro país, las actividades espaciales no son tan frecuentes. ¿Por qué? Porque es mucho dinero. De hecho, se dice que hoy en día ningún estado podría financiar las misiones que se realizaron en la carrera espacial. ¿Por qué? Porque es mucho dinero. Entonces, ahí vemos un ejemplo de la Estación Espacial Internacional. Es un laboratorio en órbita de cooperación. Son cerca de 13 países los que van vinculados y que cooperan económicamente, y bueno, van a hacer ahí sus estudios. ¿Por qué? Porque un estado solo no puede financiar ese tipo de cuestiones, porque son de millones de pesos, ¿no? En fin, los estados partes no pueden colocar en órbita ningún objeto portador de armas. Esto viene de la Guerra Fría. La carrera espacial sí fue de investigación, sí se realizó en el Año Geofísico Internacional, que tenía el propósito de incentivar investigaciones estratosféricas, pero bueno, estaba la Guerra Fría, todo se hacía con fines armamentistas. Entonces, bueno, con esos lanzamientos se intentó, digamos, poner un poco en calma la situación, porque pues, querían instalar armas, ¿no? En la luna. De hecho, había un proyecto en donde Estados Unidos quería explotar un pedazo, o si no toda la luna, para demostrar el poderío que tenía. Entonces, en su tiempo, Carl Sagan pues dijo, vamos a morir todos, y bueno, es algo obvio. Por suerte no sucedió, porque pues sí hubiéramos muerto. ¿Tienes alguna pregunta? Los astronautas se consideran como enviados de la humanidad. No sé si ustedes a lo largo de estas semanas hayan estado atentos a las noticias. No sé si a alguien le guste SpaceX, Tesla o Elon Musk. Sí. Se anunció el primer turista a la luna, un japonés que va a pagar unos cuantos millones de dólares para llegar. En su opinión, ¿se consideraría como un astronauta ese japonés que va a pagar para llegar a la luna? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un humano. ¿Y qué diferencia haría entre un astronauta que lo envía a la NASA a ese japonés que va a pagar por llegar a la luna?
¿Cuál sería la diferencia en tu criterio? Pues en fin, la NASA es una empresa gubernamental que tiene inversiones de otras empresas, ¿no? Y pues en su caso sí sería una inversión propia, pero tendría que estar afina, o sea, no va a llegar a él y va a hacer su nave espacial, o sea, tiene que ya estar afina algo, o sea, va a pagar por algo que ya está construido. Por algo que ya está construido. Muy bien, entonces retén tu idea y pasaremos a los posteriores tratados para asentar bien esta idea. ¿No vendría siendo un poco el propósito? Porque, bueno, comparándolo con algo que pasa aquí en la Tierra, no es lo mismo hacer una expedición al Amazonas, por ejemplo, para recolectar especímenes o para estudiar el suelo y demás cuestiones, que hacer un viaje con tus cuates en la Amazonas para llegar y depredar el espacio, ¿no? No es lo mismo un viaje turístico que un viaje educativo o un viaje de investigación. Yo creo que en ese sentido ahí viene siendo la diferencia, ¿no? Un astronauta se dedica a estudiar y a generar datos que a nosotros de aquí en la Tierra nos permiten realizar investigaciones o complementar nuestras investigaciones en cierto sentido, ¿no? Un turista espacial pues únicamente va a conocer, no va a generar más conocimiento, claro. Yo me adscribo a tu punto de opinión, pero guarda la tuya porque veremos que lo que tú dices está sentado en un tratado. Entonces, ahorita para motivar el debate. Los estados son responsables internacionalmente por las actividades nacionales que realicen en el espacio. En el caso de las actividades de entidades no gubernamentales, deben ser autorizadas y fiscalizadas por el estado pertinente. Aquí podríamos pensar que SpaceX o sus compañías que intentan llegar a Marte o a la Luna entrarían en estos puestos. Este punto se refiere también pues a la basura. Más adelante hay un punto específico en donde se supone que los estados deben cuidar el no contaminar el medio pues que está fuera de la Tierra. La responsabilidad de los daños recae. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. ¿A qué se refiere con que están reguladas por el Estado que los manda? Exacto. Por ejemplo, si México, no sé, si en México surgiera una empresa que no es gubernamental, que se dedica a hacer, no sé, es financiada completamente por un millonario público y se dedica a hacer cositas del espacio, ¿con quién se registra esa legislación y con quién se legislación espacial? En ese punto en específico se refiere más bien a la materia fiscal. Van a lanzar, pero todas las actividades normalmente están grabadas, ¿no? O sea, el tener un salario está grabado, tienes que pagarle al Estado por tener un salario, tienes que pagarle al Estado porque gastaste, o sea, se refiere a eso. Entonces, las actividades ultraterrestres pues tampoco están fuera porque al final son muchos millones y no iban a dejar que fueran así nada más y manda a una norma de conflicto, que es decir, a la legislación del Estado que te envía, ahí paga los impuestos, ahí paga tus derechos, ahí paga tus contribuciones. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues hay licencias y las licencias hay que pagarlas, ¿no? Entonces se refiere un poco más a la cuestión fiscal que a otro tipo de cuestiones. El segundo acuerdo es sobre salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Como les comentaba, el título es amplio porque no son tantos artículos, no están compuestos de tantos artículos, entonces realmente ustedes pueden deducir las disposiciones a través de estos títulos tan largos, ¿no? Estos fueron hechos en la ciudad de Londres, Moscú y Washington. ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué se hicieron estos tratados en 3 ciudades distintas? Por el conflicto de la Guerra Fría, ¿no? Tenemos la capital de Londres, Inglaterra, aliado de Estados Unidos, como capital en Washington, y Moscú, ¿no? Capital de la entonces Unión Soviética. Este tratado es del 22 de abril del 68. Como les digo, su articulado es corto, son solo 10 artículos. Y habla más o menos de
pues que si hay algún incidente y algún estado parte se entera, deben dar aviso al secretario o al secretario general de Naciones Unidas o al estado que sepa que lanzó esa misión. Y también, bueno, existe la obligación de restituir los objetos. Si digamos que despega una nave con un satélite desde Kazajstán, pero cae, por decir, en algún otro estado, ese estado tendría la obligación de devolver ese artefacto conforme a esto. Sí. No, yo llegué a la pregunta. ¿Hay alguna comisión de la ONU que administre todo esto? Sí, ahorita lo dejaremos hasta el final. Como adelante te podría decir que su génesis, es decir, su naturaleza jurídica no está aquí asentada en ningún tratado internacional. Si ustedes se dan a la tarea, digamos, de revisar de dónde viene la Secretaría de Gobernación, de dónde viene la Secretaría de... encontrarán una ley que los crea. Y así pasa también con los organismos internacionales, hablando de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que regula el espacio aéreo para cuestiones civiles, es decir, donde no está involucrado el Estado, tiene su fuente en el tratado, el convenio de Chicago, ¿no? Entonces, si tú revisas el convenio de Chicago, sobre aviación civil, ahí vas a encontrar, se crea y empieza a establecer su parte orgánica, es decir, cómo se conforma. Pero ahorita vamos a terminar de ver todos los tratados internacionales y en ninguno crea esa autoridad. Entonces, llegando a la parte final, vamos a explicar un poco sobre esta autoridad peculiar. Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, igual fue hecho en Londres, Moscú y Washington, por la razón que les comento. Fue celebrada en 1962, consta de 28 artículos, un poco más extenso, pero es un poco la extensión de lo que les había comentado en el primer tratado de 1967. Bueno, más bien, se extiende y en el del 67 se reafirma las disposiciones de este convenio. Simplemente es el estado que propicie, del estado de donde salga el lanzamiento, el estado de que haya incentivado de donde salga y que sea el propietario del objeto espacial que se lance, son responsables de todos los daños que puedan ocasionar. Si se incendia una aldea porque cae un satélite y bueno, empieza el fuego o una cuestión así que podamos imaginar, bueno, tendríamos que irnos a esta norma para aplicarla y establecer quiénes son los responsables. Si Rusia, por petición de China, digámoslo, se lanzó ese objeto que fue el que generó ese pues, desastre. Van a ser esos dos países los responsables que tengan que pagar, bueno, ya dependiendo de las leyes del lugar, pagar los daños que se hayan ocasionado. Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio extraterrestre, es del 65, aquí ya nada más se firma en Nueva York y consta de 12 artículos. Establece la obligación de todos los estados parte para que registren, que lleven ellos un registro interno y además avisen a la Secretaría General de Naciones Unidas los objetos que han sido lanzados, para tener, digamos, un control. Pero bueno, he de decirles que si ustedes se dan a la tarea de buscar en Naciones Unidas este listado, pues está un poco desactualizado, encontrarán algunos lanzamientos y demás, pero pues no está actualizado, los estados no se dan a la tarea de cumplir estas obligaciones y bueno, pues tampoco hay sanciones en ninguno de los 5 tratados que les voy a comentar, no hay sanciones ni tampoco medios para resolver las controversias, simplemente el tratado dice, pues si hay un conflicto, que los estados resuelvan, que ellos se arreglen, pero no hay un mecanismo de solución de controversias como podría haber en otros organismos internacionales. Acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Es de 1969 y consta de 21 artículos.
Esto una vez más refrenda ese carácter de cosa común para todos los estados, de cooperación, de apoyo mutuo entre las misiones espaciales y entre los estados. Bueno, aquí termina esta parte de 5 tratados internacionales, comienza la parte de principios aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos se hacen porque, bueno, llevar a cabo el proceso para realizar un tratado internacional se lleva años, muchos años, y se llevan a cabo conferencias y demás. Es difícil hacer que estados, tal vez con pues principios contrarios, puedan ponerse de acuerdo en ciertas normas. Entonces, para evitar, digamos, ese conflicto y ese pasar de años que está provocando la desactualización de las mismas normas, optaron por realizar principios generales que no son obligatorios, no son vinculantes para los estados, son nada más como carácter de recomendación para esos mismos estados parte. Tenemos la Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio intraterrestre, principios que han de regir la utilización de los estados esta es en materia satelital y en materia de teleobservación, energía nuclear y, bueno, cooperación internacional, una vez más refrendando esa parte de ayuda mutua. También este marco jurídico se complementa, como les comentaba, por conferencias. Se realizaron 3, fueron unas conferencias organizadas por Naciones Unidas sobre la exploración en el espacio. Para abreviarla, bueno, pues usaron el término Unispace y, como les digo, hay 3. La primera fue en el 68. Entonces, más o menos iba acorde con las fechas. Después se empiezan a desfasar. La que sigue es del 82, la última es de 1999. Ya, bueno, en estas fechas se hizo la conmemoración de la primera conferencia. Participó la Agencia Espacial Mexicana como, bueno, preside la celebración, la conmemoración de esta primera conferencia a través de pues la Agencia Espacial Mexicana. ¿Alguien la conoce? ¿La Agencia Espacial Mexicana? ¿Sí? Bueno, la Agencia Espacial Mexicana, digamos, es el símil de la NASA mexicana, ¿no? Pero bueno, con muchos miles de millones de dólares de distancia. Entonces, bueno, llegamos a la parte de las autoridades. Estas normas internacionales no se aplican, bueno, se supone que una vez ratificados los tratados internacionales, bueno, sería de carácter obligatorio la aplicación de estas normas. Pero bueno, siempre hay una autoridad, digamos que vigilando, aceptando nuevos estados miembros y bueno, haciendo pues la función administrativa. En este caso es la UNOSA. Ustedes lo podrán buscar, son sus acrónimos en inglés, es la Comisión para Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre. Como comentábamos hace rato, esta no encuentra su naturaleza en ninguno de los tratados, lo habrán visto, no menciona nunca esta autoridad. Esta autoridad emana de una resolución de las Naciones Unidas, no de un tratado. Y en primera instancia había solicitado a Estados Unidos y la URSS que se creara precisamente una autoridad que vigilara el cumplimiento de estas disposiciones que ya se habían hecho. Pero, bueno, Naciones Unidas accedió, lo puso en la agenda, pero se creó con el carácter ad hoc. ¿Alguien sabe qué es ese término? ¿No? Bueno, el carácter ad hoc quiere decir que se creó para resolver un conflicto en específico y una vez resuelto, se disuelve. Pero, dada la importancia y el punto histórico que estamos comentando, pues se solicita que se cambie de ad hoc a un carácter permanente dentro de Naciones Unidas. Y bueno,
todavía lo tenemos hoy en día, es de carácter permanente, pero es un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto quiere decir que ustedes, si buscan el organigrama de Naciones Unidas, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque pertenece a la Asamblea General, el órgano más importante de Naciones Unidas, pero bueno, es una comisión como muchas otras, pero no es un organismo realmente que conforme el organigrama de Naciones Unidas. Además tiene la peculiaridad, por esa misma naturaleza de órgano subsidiario, que la Asamblea General les va a decir qué temas tratar, y una vez que se discute y tengan los puntos resolutivos, se los entregan a la Asamblea General, y la Asamblea General va a ir descartando o va a ir aprobando. Es decir, pues no tienen realmente una autonomía para decidir los temas de estudio o para modificar pues las normas que componen el marco jurídico. También podrán ver que pues ya están un poco pasadas esas disposiciones. Realmente no hay un cuerpo que regule exactamente, simplemente se pone en tela de juicio a todos los estados el principio de cooperación, ¿no? Lo repite y lo repite y lo repite. Pero, bueno, el tiempo va avanzando y al parecer la norma jurídica no. Eso también obedece a que la comunidad internacional teme que si se reforman, se modifican estas disposiciones que acabamos de ver, se quiten los principios elementales que hemos repetido tantas veces aquí de cooperación y ayuda mutua, ¿no? O sea, aprovechando la modificación, pues mejor le quitamos que de uso común para la humanidad y le ponemos que quien llegue primero. Entonces, pues esa es una de las razones por qué no se ha actualizado el marco jurídico que hemos visto, que va más o menos de los 60s, 70s, ¿no? Y bueno, sigamos con la autoridad. Esta comisión se conforma por dos subcomisiones, como había comentado, la legal, la jurídica, y la técnica. La técnica pues va más encaminada a cuestiones científicas y la legal precisamente a las cuestiones de regulación. Esa comisión tiene encargada delimitar y definir el espacio ultraterrestre, como les comento, pues ya esto se creó en 1962, sus comisiones, y en 1959 la comisión. Entonces, pues ya ha pasado un poco de tiempo, seguimos sin tener un límite ni una definición oficial, porque pues también, ¿qué entendemos por derecho ultraterrestre? ¿Cuál sería la diferencia con derecho aéreo, ¿no? Entonces, ahí tenemos unas pues lagunas que aún no se resuelven y que cada vez que sesionan están en la agenda, pero bueno, no hay hasta ahorita pues respuestas sobre eso. También esta comisión tiene una oficina que es la que se encarga, digamos, de las actividades del diario, y bueno, se conforma por esos tres. Tiene su oficina en Viena. Como les comento, pues es parte de la Asamblea General, tienen una oficina, no como, por ejemplo, la OASI, que está en Canadá, pues sí tiene su edificio propio. Entonces, me parece que ahí terminamos. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Respecto a tu tema, perdón, no lo toqué, pero más adelante en estos tratados establece un artículo que todo ser humano que pise la luna es astronauta. Entonces, pues aquí tenemos la contraposición del argumento de nuestra compañera, pero también la contraposición de tu argumento, porque está establecido, bueno, si el japonés llega a la luna es un astronauta. ¿Por qué? Porque así lo determinan las normas. Pero es muy cierto lo que tú dices, solo pagó mucho dinero y llegó allá. Los podremos comparar con los astronautas que van y recogen para hacer estudios, bueno, no a favor de la humanidad, sino a favor del Estado que financió eso, pero bueno, ahí hay la contraposición. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Mencionabas que realmente no se puede establecer un límite por cuestiones de la forma de la Tierra, ¿no? Obviamente, pues no tiene la misma distancia de río del mar hacia arriba en todos los puntos de la Tierra, pero no puede haber como un rango, o
sea, el límite es a partir de aquí hasta este punto Más bien lo que tendría que pasar es que la subcomisión técnica diga no se puede o sí se puede, pongamos un rango. No sé si en realidad se puede o no, pero bueno, es muy difícil establecer un punto fijo, 100 kilómetros, es muy difícil porque ¿cómo lo vas a medir? ¿No? Es un área muy extensa, muy grande como para medirlo como sucede en el mar. También muchas personas dicen, sí, es que el derecho del espacio se rige por las disposiciones del mar, cosa que no es cierto, porque no hay ninguna referencia en ninguno de los tratados, como lo acabamos de ver, o los principios o las conferencias, que remitan a las disposiciones del derecho del mar. Lo que pasa es que el derecho del mar también se regula por el principio de no soberanía después de las 12 millas del estado costero. También sucede en la Antártida, también es de uso común de no soberanía. Entonces pues no son supletorias esas disposiciones. Pero ¿qué pasa con el mar? Pues es que tú no puedes andar midiendo porque hay olas y se mueve, y por eso mismo, ¿saben qué? 12 millas, ya el mar abierto para todos los estados, ¿no? Porque es imposible de medir exactamente. Entonces esa sería una de las cuestiones, pero bueno, ahí tendría que compaginar la subcomisión técnica, decir, la diferencia entre el derecho aéreo es la temperatura, la presión, lo que tú quieras, pero por ejemplo, para el turismo suborbital se considera que ya 100 kilómetros para arriba ya es pues el espacio exterior por la línea de Von Karman, ¿no? Que bueno, establece ahí ciertas características y se basan con la teoría misma de esta persona, ¿sí? Bueno, se establece ese límite. Entonces esa sería una cuestión. Bueno, yo tengo una duda, ahorita está mucho de moda escuchar eso de minería espacial, ¿no? De minería de los asteroides. ¿Existe actualmente una regulación? Porque tú dices, no, el espacio es para todos, pero pues en sí va una empresa, porque ya existen las empresas de hecho, y mandan a sus robots a los asteroides y empiezan a hacer minería, pero o sea, yo no puedo hacer mi empresa y mandar al mismo asteroide mi robot porque es como de propiedad. ¿Existe algo así de regulación? Sí, Estados Unidos, cuando todavía Obama era presidente, ya pues sus últimas acciones como tal, aprobó precisamente una ley que permite a las mineras estadounidenses llegar al espacio y practicar esta actividad de minería en asteroides. Existe, sí, es reciente, pero sí existe. Pero ¿qué pasa? Solo es un marco jurídico para Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Se contrapone? Yo pensaría que sí, porque si no, entonces todos los seres humanos de la Tierra deberíamos recibir una parte proporcional de esa minería de asteroides, ¿no? Porque al final es de todos. ¿Qué pasa? Industrias privadas están tomando el control, ya no son los estados, ¿no? Ya no son misiones de la NASA, ya no son misiones de Rusia, ya no. Entonces, los entes privados ya van tomando el campo del derecho espacial, bueno, de las actividades espaciales. De hecho, la NASA ha dejado un poco de invertir en tecnología. Empresas como SpaceX son las que les surten su tecnología, como tú lo comentabas, ¿no? Y es como de, bueno, es un ente público, pero se retroalimenta y se nutre de cuestiones privadas. Entonces, sí existe, es una ley, y bueno, la aprobó en el mandato de Obama, pero bueno, a mí me parece, en mi punto de opinión, que es contraria a las disposiciones del derecho ultraterrestre, como ya lo acabamos de ver, porque si bien es cierto, estos tratados son de derecho público, es decir, relación Estado-Estado, también incluye en algunos estados, dice estados, entidades no gubernamentales o personas físicas. En este caso, bueno, las empresas privadas serían entidades no gubernamentales. Entonces también les aplica el tratado, pero bueno, también en la aplicación de las normas jurídicas hay un factor importante que son lo que la SAL denominaba los factores reales de poder, es decir, Estados Unidos como la potencia más poderosa del globo, pues sí es contrario, pero ¿quién le va a decir que no? ¿Cómo? ¿Con qué mecanismo? México va a decir no, y te voy a poner un misil, bueno, pues entonces
entonces ya no. Entonces esos factores reales de poder juegan en contra de las aplicaciones de, bueno, algunas normas como esta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa con las naciones que no son parte de ese tratado? Por ejemplo, si alguien llegara a algún objeto pues y se es quisiera que dañar. dependería de quien pregunte. Pues el principio es que quien quiera, por ejemplo, colocar un satélite pero no sea Estado miembro, puede solicitar el permiso al organismo o a Naciones Unidas, a la Asamblea General, para poder acceder a ese tipo de cuestiones. Pero bueno, ese es el principio. En años pasados, Corea del Norte preguntó si podía colocar un satélite. ¿Y qué creen que le dijeron? No, le dijeron que no. ¿Y si lo hace, qué pasa? Pues hay medidas de retorsión. Por ejemplo, el derecho internacional es un poco criticado precisamente en nuestra disciplina porque no es una materia coercitiva. Las características de una norma jurídica, a diferencia de una moral, una religiosa, es que el Estado puede usar la fuerza para hacer valer esas disposiciones, ¿no? Si tú no pagas tus impuestos, te van a denunciar por delitos fiscales y igual terminas en el reclusorio, ¿no? Sí, pero ahí sería más algo como tú dices, dependiendo de quién, porque quién va a ser la autoridad ahorita, pues Estados Unidos, y están peleando con Corea del Norte, pues no le conviene. Sí, exactamente. Entonces, una vez más, los factores reales de poder determinan la aplicación de la norma, ¿no? No podemos pensar en las normas jurídicas, el derecho como algo abstracto y es que ahí se tiene que cumplir, pero para la aplicación es factores que intervienen precisamente en eso. Pero también es una cuestión de que no hay inocencia por omisión, ¿no? Si tú no conoces una ley, eso no significa que no la estés incumpliendo. En el caso de los países que no pertenecen a un tratado, pues es como, ok, no perteneces, pero ¿por qué? ¿No quisiste participar o no eres parte de la ONU o lo que sea? Pero eso no significa que esa legislación no exista. Y eso no significa que porque tú no eres parte de ella, digas, entonces yo la puedo incumplir y vale gorro. No es lo mismo que en un territorio delimitado. Por ejemplo, en México, pues tienes muchas comunidades que por sí mismas se consideran fuera del Estado mexicano. Y eso no significa que puedan cometer delitos, porque siguen estando dentro del territorio mexicano y tienen que cumplir las normas. En lo que les comentaba es precisamente tu argumento. Solo porque tú ignores una norma no quiere decir que no la tengas que cumplir, o porque no sabías no te van a sancionar por no cumplirla o por hacer omisión, ¿no? Pero la característica del derecho internacional es que no es coercible. Es decir, ¿cómo un Estado va a obligar a otro si es soberano para definir sus cosas, para cumplir ciertas disposiciones internacionales? Ahí es cuando vienen, por ejemplo, las medidas de retorsión en el comercio exterior. Incumplió una norma, un embargo. Súbale los impuestos. Ese tipo de sanciones son las que se aplican en el derecho internacional, no tanto aquí como es que es un delito, ¿no? Entonces, la aplicación es distinta porque varía el sujeto, ¿no? O sea, un Estado no puede obligar a otro Estado, ¿no? En principio. Bueno, sí, bueno, en este ejemplo, si hablamos de Kim Jong-un y Trump, pues nunca se van a poner de acuerdo, ¿no? Exactamente, por eso le dijeron que no, ¿no? Le dijeron que no. Por ejemplo, en la ONU no existe una especie de comisión reguladora, o sea, como, ok, cámara, no estás cumpliendo con esto, es una sanción. Mira, lo que pasa es que la Asamblea General se conforma de casi todos los estados del mundo, tiene cerca de 204 miembros, ¿no? 204 estados. De hecho, si tú quieres, digamos, un estado quiere su independencia, uno de los requisitos para que se le reconozca como un estado independiente es que se suscriba a la ONU, pero no pasa así con todos los organismos. Por ejemplo, la UNOSA tiene como 64 estados miembros, que en comparación con 204. Entonces, no todos los que están en la OASI, bueno, la mayoría sí, pero por ejemplo que digamos que es como de menor importancia, solo tiene 64 miembros, pero el estado que no es miembro aquí igual sí puede ser miembro de la OASI o de alguna otra organismo internacional como de comercio exterior,
de otras materias, pero no necesariamente, porque yo estoy en la Asamblea General, tengo que estar en todos. Y entonces ese es parte también del problema. Ok, pues si no hay más comentarios, pues agradecemos de nuevo. A ti, gracias por haber aceptado. Muchas gracias por asistir. Y